el campo, que es el principal aportante al PBI argentino y a las exportaciones argentinas, es un ínfimo generador de empleo. Entonces vos, cuando tenés separada la generación de riqueza de la generación de empleo, la distribución siempre va a ser un problema. Porque la riqueza esa, para distribuirla, va a tener que intervenir el Estado. Y eso ya sabemos que despierta una serie de debates en este país que hacen que al gobierno le cueste, por ejemplo, subir las retenciones 2 o 3 puntos para los más grandes. Para poner un ejemplo de algo que sucedió este año. Entonces, en el gobierno hay quienes creen, y yo coincido, que si el campo no empieza a generar trabajo, es muy difícil pasar a un esquema de pleno empleo o de algo parecido al pleno empleo, incluso pensando en un plan a 10 años, 15 años. Nadie cree que vaya a haber pleno empleo en la Argentina de un día para el otro, aunque en 2015 no estábamos tan lejos. Y ahí entra la otra discusión que acá ya la hemos charlado, pensando en el largo plazo y en el ingreso federal, que es qué haces con la gente que se está cayendo del mercado laboral. Básicamente porque el trabajo que hacían ya no existe, porque ese trabajo ahora lo hace una computadora, o lo hace un robot, o lo hace una máquina. Y ahí es donde entra en juego el debate por el ingreso universal, más en el largo plazo. Y para clarificar un poco ese debate, hay que tener en cuenta que dentro del gobierno hay 2 sectores que proponen un ingreso universal, pero que están pensando en cosas bastante distintas cuando hablan de ingreso universal. Porque el plan de Arroyo, que también es el plan que propone Agustín Salvia del Observatorio Social de la UCA, que proponen muchos de los movimientos sociales y demás, es universalizar o en realidad unificar en un ingreso universal todos los distintos programas sociales que hay hasta ahora, con contraprestación laboral, ¿sí? Es decir, los que hoy trabajan en cooperativas, los que hoy tienen un seguro de desempleo, los que hoy tienen lo que se conoce como plan, que no son la AUH, que no son la IFE, sino que son ingresos con contraprestación, se unifiquen, y además subiendo un poco el valor de esa contraprestación. El otro plan, que es el plan que están llevando adelante Martín Guzmán, que está llevando adelante Belis, que está llevando adelante la gente de la Secretaría de Innovación, tiene que ver con un ingreso universal más basado en los modelos que se aplican, por ejemplo, en Alaska, ¿sí? Donde desde la década del 70, una vez por año, cada ciudadano de Alaska cobra un cheque con un porcentaje de las ganancias de los fondos petroleros de ese estado. Básicamente, todos los ciudadanos de Alaska son accionistas de las riquezas petroleras de Alaska. Entonces, a fin de año, cuando cuentan cuánto le quedó al Estado, bueno, una parte obviamente va para engrosar la caja, pero otra parte se distribuye, y todos los años a cada alasquense le llega un cheque que ahora es casi un aguinaldo, es casi un sueldo extra, digamos, viene subiendo permanentemente desde la década del 70 el valor de este cheque, y que básicamente, en realidad, en el caso de Alaska es el petróleo, acá se financiaría a través del campo y también de los recursos de la minería y del subsuelo, que es, bueno, cómo hacer para que todos los argentinos sean socios en las ganancias que dan los recursos extraordinarios que tiene este país, que no son de los dueños de la tierra ni de la montaña, sino que son de todos los argentinos. Y quiénes son también cómo se reparte en todo caso la plusvalía que generan los avances tecnológicos, que tampoco son de unos pocos, sino que también se hacen gracias al apoyo del Estado argentino. Entonces, si el Estado invierte en apoyo tecnológico o pone las riquezas de su territorio a disposición de una clase, hay que discutir cómo las ganancias que salen de ahí se redistribuyen entre todos y no solamente entre los beneficiarios directos. Por eso creo que es un debate que no se va a saldar ahora, que es un debate que en todo el mundo se va a seguir discutiendo. Veremos si se elige primero quizás un modelo más parecido al de Arroyo o no, para hacer esta salida de la IFE, porque también se lo pensaba. Yo me acuerdo, tengo muy presente una frase que te dijo a vos Alberto Fernández cuando hablaron ese sábado a la mañana, hace algunas semanas acá en el Destape, que él dijo, bueno, el Estado descubrió que hay 9 millones de personas que no están siendo alcanzadas, y una vez que sabes eso no podés hacerte el boludo. Lo dijo en otras palabras, pero básicamente daba a entender que no se puede desentender de tantos millones de argentinos que están a la intemperie, con lo cual también la manera en la que salgas de la ATP y de la IFE es importantísimo. Yo no creo
que se pueda, como vos recién decías, salir de la IFE o salir de la ATP a la nada, digamos, ¿no? Dejar de dar el IFE o dejar de dar ATP ahora, después de julio, después de agosto. Creo que sería un enorme error del gobierno, como vos decías. Veremos si esa salida entonces es a través de algo que se parezca a un ingreso universal o si se encuentra alguna otra manera. La inclusión laboral plena es un proceso que va a llevar muchísimos años, está claro. Bueno, es que a ver, la captura de esa renta está en el centro de todas las discusiones. Así es. Y cuando la cosa se pone fea, se tensa más, ¿no? Y por ahí tuvo que ver con las discusiones de las últimas semanas también. La renta del campo, ahí se perdió una batalla cultural, sí, que durante el kirchnerismo se había recuperado la guita, pero no la batalla cultural, digamos, ¿no? Lo que hizo Perón, ¿no? Era un plan que no era nada más que para los trabajadores, era para los trabajadores y para una burguesía nacional en formación en ese momento, que después no se logró, pero que era la nueva industria, ¿no? Que nacía al calor de las necesidades de una Europa en guerra y cómo se hacía para que se llevaran bien, para que le fuera bien a la industria y a los trabajadores. Y se utilizaba lo que se llamaba la renta diferencial del campo, ¿no? Se decía, bueno, acá en Argentina, por algo que nos dio la naturaleza, por el clima, por la tierra fértil y qué sé yo, los costos de producción del campo son mucho más bajos que en el mundo. Eso genera una renta diferencial. El campo argentino, no porque tenés una escritura a tu nombre, que al fin y al cabo todos sabemos cómo se distribuyeron las tierras en Argentina, sino por la naturaleza misma de los suelos y el clima argentino, hace que en este campo se gane más plata. Aparte de eso se capturaba con el IAPI, ¿no? El comercio exterior en Argentina lo manejaba el Estado, y eso se utilizaba luego para un plan de desarrollo que digamos que hacía felices a las dos partes de ese movimiento que era el peronismo en ese momento. Durante el kirchnerismo, como hubo precios altos en el mundo, se permitió una captura importante nuevamente de ese sector, que también hizo que empresarios industriales y trabajadores, no sé si fueran felices, pero por lo menos estaban contentos. Vuelvo al día en donde Cristina me dice a mí en 2016, yo le hice ganar guita a los industriales y no me llevé bien, y eso fue un error. Porque claro, se llevó mal con parte de lo que era la alianza de gobierno, en última instancia. Así es. Porque estaba recibiendo los beneficios de esa oligarquía agropecuaria. Bueno, hay parte de eso que no se está capturando hoy, ¿no? Porque las retenciones son mucho más bajas que en 2015. Solo se volvió una retención similar en la soja, no en el trigo, no en el girasol, no en el maíz. Pero ahora hay una gran resistencia del otro lado a pagarlo, ¿no? Y por eso todas las movidas esas, por eso la disconformidad con que estuviera Pellegrina al lado de Alberto, que Pellegrina siempre estuvo del lado de los golpes, ¿no? Sí. Pero, o sea, la sociedad rural, no Pellegrina. Sí, pero no es menor el detalle de que Pellegrina estuvo en ese acto. Sí. Y en paralelo se estaba cerrando el lanzamiento de este foro que yo te contaba, ahí digamos. está. O sea, una cosa es la foto. Por eso yo decía que era una foto. Exacto. Y no un acuerdo de gobierno. Exacto. Pero me parece que por ahí anda el debate, ¿no? Ahora en el editorial yo lo voy a desarrollar un poco más, porque se une un poco con las amenazas de desestabilización que está viendo y que marcaba Horacio, y que yo voy a contar alguna relación con el viaje de Macri, ahora en el editorial. Sí. Hay un tema más que el campo nunca quiere debatir, y que creo que sería interesante empezar a ponerlo sobre la mesa. No hay ningún país de los que son importantes a nivel de producción agropecuaria en el mundo, ni Brasil, ni Australia, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Ucrania, que tenga el nivel de concentración de la propiedad de la tierra que tiene Argentina. Bueno, eso también tiene que ver con los principios de nuestra historia, ¿no? Por eso la diferencia mismo. Entre los farmers de Estados Unidos, que son pequeñas superficies. Así es, exactamente. Entonces, ahí hay un motivo más por el cual hay que interceder, porque la ganancia extraordinaria está dada por el valor, por el rinde del suelo, que es el mayor del mundo en la zona núcleo de la Argentina,
pero también por las condiciones sociopolíticas que permiten, digo, es mucho más fácil tener ganancias extraordinarias cuando sos dueño de miles de hectáreas que cuando tenés que negociar con lo que sacás en tus 300, 500 hectáreas. Y acá los verdaderos dueños no tienen miles, tienen millones. Bueno, ahí tenemos un pecado original que es difícil de corregir. Bueno, pero es lo mismo que yo digo que sucedió con la industria en los últimos años. Dejamos que se concentre, dejamos que sea grandote y ahora anda a sacárselo. Así es. ¿No? Pero si no querés corregir el pecado original, lo que tenés que hacer es apoderarte de esa renta extraordinaria por otro lado. Bueno, pero recordá, digo, para poner un poco de cal y un poco de arena. Sí. Recordá lo que cargar fichas. Claro. Recordá lo que pasó antes de la pandemia, cuando se puso ese 3% de retenciones, que ni siquiera era recaudatorio, sino que era fines de distribución dentro del mismo campo, ¿no? Sí, así es.